Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 2 de septiembre, iniciamos este mes de septiembre. Ayer de la mano del Señor estuvimos en nuestra reunión familiar adorando a Dios, compartiendo su palabra. Y el jueves, que fue el 31 de agosto, el último día de agosto, estuvimos en nuestra reunión de parejas. Nos acompañó el pastor Luis Alfredo de la iglesia de Río Negro, alias mi papá, compartiendo el tema de parejas. Las dos reuniones, ambas reuniones están en el canal de Facebook, desde donde se transmite, pero las encuentran seguramente más fácilmente en el canal de YouTube. Si usted coloca allí Iglesia Monte del Rey y coloca reunión de parejas o en la fecha, agosto 31, le va a salir el video en YouTube. Y lo mismo en nuestra reunión familiar del día de ayer. Usted coloca ahí Iglesia Monte del Rey, reunión familiar o la fecha de ayer, septiembre 1, seguramente le va a salir inmediatamente esa reunión. Entonces, con esa invitación y recordando que hoy es 2 de septiembre, iniciamos un nuevo mes. Como dirían en cierta emisora, ya se van sintiendo los pasos de diciembre. Entonces yo le voy a invitar a que oremos a Dios por este mes. Demos gracias por el mes de agosto. Oremos por este mes que iniciamos, lo pongamos en las manos de Dios y que luego hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por el mes de agosto, por tus bendiciones, porque tu compañía, porque tú siempre nos acompañas, estás con nosotros. Gracias por ese mes. Aún gracias también por las dificultades que trajo el mes de agosto. Y te oramos por el mes de septiembre, te oramos por tu bendición, te oramos por tu provisión, te oramos por tu sanidad, para que este mes tú nos bendigas, para que este mes tú cuides y guardes de nosotros, como tú siempre, Señor, lo haces. Ponemos este nuevo mes de septiembre que iniciamos ayer en tus manos con acciones de gracias, porque sabemos que nos vas a dar de lo mejor, Señor, de tus bendiciones en este mes. Padre, te pedimos ya en esta hora que tú bendigas tu palabra, que bendigas la meditación de tu palabra y que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, como lo pedimos cada noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el primer libro de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. La primera carta de Pedro está en un contexto de persecución de la iglesia. Cuando Pedro escribe su primera carta, pues hay una persecución que es más o menos oficial, y parece ser, por muchas de las cosas que menciona la carta, que los cristianos están en riesgo de perder su vida por causa y por razón de su fe. Y en medio de este contexto, Pedro nos va a dejar este versículo que vamos a leer hoy, que es en el capítulo 3, el versículo 15. Dice así: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Está hablando del sufrimiento y de la persecución. Está diciendo, ustedes sufren por hacer el bien, y las personas los van a perseguir. Y dice, no le teman a aquellos que los van a perseguir. Y termina diciendo, no les teman, más bien, que es el versículo donde empezamos a leer, más bien honren en su corazón a Cristo. Y dice, estén siempre preparados para dar, como dice esto que acabamos de leer, para responder al todo el que les pida razón de la esperanza o de la fe que hay en ustedes. Este versículo entonces es un llamado de Dios a nosotros como discípulos de Dios, a estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Entonces aquí hay varias cosas que son implícitas. Lo primero es que las personas que no son cristianas, pues nos van a pedir razón de nuestra fe y tienen preguntas que hacernos acerca de las cosas en las cuales nosotros pensamos. Y yo pienso que cuando Dios nos pide dar razón de nuestra fe, y además nos va a decir en el versículo 16, háganlo con gentileza, háganlo con respeto, no es en un marco como de pelea o de alegar. Cuando alguien nos pregunta solamente por buscar contienda, nos pregunta algo de nuestra fe, esas preguntas como, entonces usted le da el diezmo a su pastor, esos son ese tipo de preguntas que está buscando el conflicto y la pelea. Y como la Biblia nos está mandando a dar respuesta de nuestra fe, pero hacerlo con gentileza, seguramente está Dios pensando en preguntas genuinas de personas que no conocen a Dios y que tienen dudas, como cuando
a nosotros nos invitan a un funeral y las personas nos preguntan, ¿y esa persona que murió ahora en dónde está? Y tiene una preocupación genuina eh, por el destino de la alma de esa persona. Entonces, esas son preguntas a las cuales nos dice, estén siempre preparados para dar razón de su fe. Entonces, implícitamente, este versículo nos está enseñando, hay personas que no creen en Dios y que tienen preguntas genuinas. Y nosotros como cristianos debemos estar preparados para dar respuesta. La segunda cosa que está implícita en este versículo es, nosotros tenemos respuestas que dar. Es importante que nosotros como cristianos, hijos de Dios, sepamos qué creemos, pero también sepamos por qué lo creemos. Es importante, es muy importante la fe. Siempre en la vida cristiana va a haber un momento de fe, un salto a ciegas al vacío en el que solamente podemos confiar en Dios. Pero la vida cristiana también se basa en la razón. No en vano Jesús, cuando le preguntaron, cuando él cita el versículo amar a Dios sobre todas las cosas, dice, le añade a la cita de Deuteronomio, donde está el mandamiento, le añade amar a Dios con toda tu mente. Eh, la vida cristiana y la vida de fe no es una vida alejada de la razón, de la lógica, del sentido común. Yo soy un convencido de que todas las cosas que Dios nos pide que hagamos o que dejemos de hacer tienen una razón. Dios siempre nos pide las cosas por una razón o hace las cosas por una razón. A veces no la entendemos, pero hay una razón. Cuando Dios envía al profeta Ezequías, al rey Ezequías, y le dice a Ezequías, vas a morir, y Ezequías le pide más años, pero resulta que hasta ese momento Ezequías había sido un buen rey. Pero Ezequías le pide a Dios más años, y Dios se los concede. Y a partir de ese momento Ezequías empezó a tomar malas decisiones y termina siendo un mal rey. Y sus hijos terminan siendo más malos que él. Siempre hay una razón por la cual Dios hace las cosas o pide las cosas y esa es la razón de nuestra fe. Debemos prepararnos, capacitarnos, estudiar y pensar no solamente en qué creemos, sino por qué lo creemos. Porque además este versículo de Pedro que leímos esta noche nos está diciendo, estén preparados para dar razón de su fe. ¿Por qué creen? Y hay gente, como decíamos ahorita, que tiene preguntas genuinas, gente que no conoce a Dios, que anhela conocerle y que tiene preguntas que son genuinas y verdaderas. Entonces, la Biblia nos enseña, primero honren a Dios como a Cristo el Señor, porque nos dice no teman a aquellos que los persiguen, y dice estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que está en ustedes. ¿Se siente usted preparado para dar razón de la esperanza que hay en usted? Para dar razón de la fe que usted tiene. Necesitamos como iglesia seguir estudiando más la palabra, seguir leyendo más la palabra, seguir capacitándonos más en la palabra y seguir pensando en qué creemos y por qué es que lo creemos. Y con esta meditación de este versículo de Primera de Pedro, yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por las enseñanzas de tu palabra y por los desafíos que representan tu palabra. Realmente muchas veces no estamos dispuestos o capacitados para dar respuesta a nuestra fe. Enséñanos primeramente a creer en ti, a poner nuestra confianza en ti, pero también a poner nuestra mente y a depositar nuestra razón en ti. A buscarte con nuestro corazón, a buscarte con todas nuestras fuerzas, pero también a buscarte con nuestra mente. Y que cuando otras personas que no te conocen y que tienen preguntas genuinas acerca de quién eres tú, y que tienen dudas genuinas acerca de cómo acercarse a ti, nosotros que creemos en ti, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, podamos dar respuestas y podamos dar razón de nuestra fe, razón de la esperanza que hay en nosotros. Señor, en esta noche de sábado te pedimos bendice nuestras vidas, nuestras familias, el descanso de este fin de semana. Señor, te lo pedimos y una vez más en este mes de septiembre, bendícenos, cuida de nosotros y sorpréndenos. En el nombre precioso de Jesús te damos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden que mañana domingo tenemos nuestra reunión familiar 10:30 de la mañana. Prográmese con tiempo porque mañana va a haber media maratón en Medellín y seguramente las calles van a ser un poco complejas, especialmente si usted vive un poquito más lejos de la iglesia. Prográmese con tiempo y nos vemos mañana en la iglesia a 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.